bendiga, bienvenidos sean a su iglesia y vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. El estudio del día de hoy se titula Una mujer que busca la sabiduría. Una mujer que busca la sabiduría, ¿verdad? Por la alusión al 10 de mayo. Acuérdense que ayer fue el 10 de mayo y en todo el mundo casi generalizado se festeja el Día de las Madres. En la mayoría de países, con excepción de los Estados Unidos, no sé si usted sabía, pero casi siempre en todos lados es el 10 de mayo, menos en Estados Unidos, que es creo que es el tercer domingo de mayo, el día que se celebra el Día de la Madre en Estados Unidos. Pero para todos los que no viven en Estados Unidos y que viven en otros países del mundo, pues es el Día de la Madre, es el 10 de mayo. Entonces, una felicitación, un abrazo les deseamos a todas las personas, hermanas en Cristo y no que han tenido esta bendición, ¿verdad? De ser madre, de tener hijos. Y yo le decía al pastor Iván cuando llegamos, oye, hermano, ¿a ti qué te regalaron? Y me dice, no, pues nada. Yo, ¿pero por qué? Si tú no hubieras estado presente, ellas no podrían ser madres, o sea, nos deberían de celebrar a nosotros el 10 de mayo, o sea, nosotros deberíamos hacer una celebración del día del que las hizo madres. Pero nada, como siempre, ¿verdad? Entonces le dije al hermano, agarra tus dos brazos y date un abrazo fuerte, 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 para que sea felicitación para ti. Vamos a entonces abrir nuestra Biblia, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a estudiar nuestra Biblia de Segunda de Reyes, capítulo 4, 1 al 7. El título, ¿verdad? Una mujer que busca la sabiduría. Es una predicación, sí, orientada al tema de la madre, de la mujer especialmente, pero que también aplica para todos, hermanos. En la Biblia no hay una segregación, ¿verdad? En cuanto al género de las enseñanzas. O sea, hay enseñanzas que tienen que ver con el carácter de la mujer, hay enseñanzas que tienen y pueden ser dirigidas con el carácter del hombre, pero en realidad las enseñanzas que son dirigidas al carácter de la mujer y al carácter del hombre son exactamente las mismas. A ver, ¿quién de ustedes sabe, por ejemplo, que el ser chismoso es malo? Ser chismoso, hay hombres chismosos, hermanos. No nomás ese aludible a la mujer o y al revés. ¿Quién dice que hay violencia en los hombres? También hay mujeres que son violentas. Y esto, en la Biblia no establece una diferencia entre esto, simplemente que nosotros por materia de estudio, ¿verdad? Tomamos ejemplos de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Y al tiempo, al momento. De hecho es difícil, este tema yo creo que es uno de los más complicados porque a mí nunca me había tocado predicar un sermón específicamente dirigido en este caso, ¿verdad? A las mujeres específicamente en estas fechas. Y la verdad sí me complicó un poco el hecho de decir, bueno, ¿qué predico, verdad? Estuve tentado a seguir con mi estudio de Samuel, seguir, pero dije, no, tengo que enriquecer mi vida con lo que una mujer desde el punto de vista, ¿verdad? Funciona y requiere también. Entonces, una mujer que busca la sabiduría, Segunda Reyes capítulo 4, versículo 1, y esta historia, ¿verdad? Se basa en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Eliseo. Fíjense, había una mujer, vamos a empezar a leer, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando aún esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.
Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Entonces, esta historia, hermanos, estamos hablando de una mujer. Una mujer es la parte central de esta historia, y esta mujer es una mujer que estaba pasando por un tiempo de necesidad, de dolor, de aflicción. Dice, de acuerdo a lo que leemos en esta Segunda de Reyes, que ella era esposa de un siervo, ¿de quién? Del profeta Eliseo. Ella era una mujer de los hijos de los profetas, o sea, ella era una mujer que conocía la palabra de Dios. Ella era una mujer que había escuchado la palabra de Dios, se había casado con un siervo de Dios y que ella había experimentado entonces algo malo. ¿Qué es algo malo? Su esposo, el siervo de Dios, había muerto. Y a diferencia de muchos de nosotros, ¿verdad? Que tenemos más de un par de zapatos y más de un par de ropa, de vestimenta y de pantalones, esta mujer literalmente no tenía nada. Era una mujer que no contaba con qué, con solvencia, con dinero, con una cuenta, con unos marranitos ahí, con borregos, que pudiera ella vender, o tal vez si los tenía, ya los había vendido para poder sobrevivir. Y entonces ella está pasando por un momento difícil y viene y hace algo interesante. Está en un momento de desesperación, está en un momento de dolor, de aflicción. ¿Por qué estaba sufriendo esto? Porque la vida así es. Las que son las mujeres que están en este lugar, jóvenes, adultas, maduras, saben que la vida es una aflicción y también es una aflicción para los hombres. Esto no es por un género, no sufres más por ser mujer, ni sufres más por ser hombre. ¿Es por qué? Porque existe, ¿verdad?, maldad en el mundo, porque Dios quiere enseñarnos lecciones valiosas, porque vivimos las consecuencias de nuestros actos en muchos casos. Pero el caso es que esta mujer estaba sufriendo. Y como este mensaje está dirigido a las mujeres, lo tomaré. Pero eso no significa que las mujeres sufran más que los hombres o viceversa. ¿Ok? Todos en este andar que se llama vida, tenemos oportunidades y algunas cosas que parecen aflicciones, que son momentos donde Dios nos invita y nos lleva más cerca de su gloria. Este era el caso de esta dama. Ella había sufrido y estaba sufriendo porque no tenía ya la provisión necesaria y estaba a punto de sufrir lo que la ley estipulaba como una regla, ¿verdad? Cuando tú no tenías para pagar, de acuerdo a la ley, de la ley antigua, el acreedor, o sea, la persona que venía, a la que le debías, tenía la posibilidad de quitarte a tus dos hijos hasta llegar al año del jubileo, que eran 7 años después de que eso pasara. Entonces tú tenías que pagar, no tenías con qué pagar, decías, tú me debes un dinero, perfecto, entonces tú tienes hijos varones, necesito que tus hijos varones paguen su deuda conmigo, entonces se van a ir conmigo como esclavos. Obviamente, siendo tú hijo de Dios, ¿verdad? Israelita, ellos iban a ir a trabajar a tu campo, a labrarlo, para pagar la deuda de la familia. ¿Y cuándo se terminaba esto? Pues cuando llegaba el tiempo del jubileo. Fíjese, Dios tenía un modelo justo para poder que, si tú incurrías en una deuda, tenías que entonces pagarla. ¿Por qué? No porque era necesario el dinero para la gente, porque la palabra, el honor y por supuesto que tú sí sea sí, que tú no sea no, era importante. Llega este momento y la mujer le expresa a Eliseo, le dice, no tengo más. Yo vengo a ti, tu siervo ha muerto. Tú sabes que era un siervo temeroso de Dios, o sea, ese hombre con el que ella se casó, ella eligió bien a su marido y era un hombre que temía al Señor y que aparte que temía al Señor, era un hombre que servía al Señor. Y aún a los siervos, y aún a los hijos, y aún a los que aman y temen al Señor, les pasan cosas que parecen a la vista malas, que son parte del plan de Dios. Esta mujer quedó viuda y está viniendo el acreedor. En el versículo 1 dice, y ha venido el acreedor para tomar los 2 hijos míos por siervos. La mujer le está comunicando, le dice al profeta, hay un problema y este problema es que ya no sé qué hacer. Fíjense,
Esta mujer viuda habla de un momento en desesperación. Somos muy todos, ¿verdad? Pero especialmente las mujeres en este ejemplo, ¿verdad? Al momento de sentirse desamparadas, en el caso de esta mujer, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas de las madres y de las mujeres cristianas y de todos en general, de toda la raza humana, nos sentimos desprevenidos y desamparados a veces por la bendición de Dios? Decimos, bueno, si era un hijo de Dios, si he servido al Dios Todopoderoso, ¿por qué me llego a tener este momento, no nomás de dolor, sino de escasez y de sufrimiento? Ella ya no tenía nada. Y empieza entonces a hacer lo que todos hacemos, a buscar una solución. ¿Cuáles son las posibles soluciones de esta mujer? Véanlo de esta manera. Es una mujer, tiene 2 hijos, no tiene nada con qué pagarle y la única opción es esta. Y entonces empieza la cosa más interesante. Cuando nosotros estamos en un momento de aflicción, cometemos el error de no dirigirnos a las personas correctas. Normalmente empezamos a buscar ayuda ¿con quién? Con las personas con las que tenemos una mayor apertura, una mayor confianza, pero no necesariamente son las personas correctas. Esta mujer busca y se dirige en un momento de crisis, en un momento de angustia, de desesperación, se dirige a la persona que ella sabe que puede ayudarle. Se dirigió con el profeta, se dirigió con el hombre que ella creyó que Dios podía utilizar como instrumento en sus manos para dar una solución a un problema difícil. Ella, fíjense, en su desesperación, recordó que su esposo era un servidor y que además era un hombre temeroso de Dios. Y que por lo tanto, si ella se mantenía atenta a la sabiduría de Dios, podría entonces salir del aprieto en el que estaba. Por lo regular, hermanos, cuando nos vemos en un aprieto, como les dije antes, la verdad es que buscamos a tener posibles soluciones, salidas al problema. Vamos al banco, ¿verdad? Por un crédito personal cuando nos hace falta dinero. Buscamos a las personas menos indicadas, llamamos a los familiares, vemos quién nos puede ayudar, vendemos lo que tenemos, nos apoyamos de nuestra suficiencia y no dependemos comúnmente de Dios. Cuando ninguna de nuestras opciones tienen un resultado positivo, entonces nos dirigimos por un milagro. Nos dirigimos para Dios con un milagro. Y esto es lo que la mujer entendía perfectamente. Una mujer que busca a Dios y un hombre también, pero en este caso una mujer que busca a Dios entiende que su solución viene solamente de lo alto. Que Dios a través de su misericordia tiene la posibilidad de sacarnos de ese lugar en el que estamos y llevarnos por un lugar que Él tiene destinado para nosotros. Es difícil para nosotros entender esto, pero eso no es imposible para Dios. Esta mujer se da cuenta de que tiene que hacer algo y entonces empieza la conversación y en el versículo 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Alguna vez ustedes, mujeres, han realmente contactado a Dios buscando solución a sus problemas? Esta mujer estaba sola, estaba sufriendo, le estaba doliendo en la partida de su esposo tal vez, y en lugar de estarse nomás quejándose, lo que hace es que voltea hacia arriba y dice, ¿qué hago? Pido audiencia con el profeta, hablo con él, y entonces Eliseo, ¿verdad? El profeta le contesta y le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. El Dios Todopoderoso, ¿verdad? Le estaba tocando la vida de esta familia a través de un momento de necesidad. Fíjese, por eso es que lo que decíamos, lo que siempre decimos, este evangelio del no sufrimiento, del no dolor, Dios no se manifiesta en los momentos donde nada te falta.
Dios se manifiesta en los momentos en donde incluso tu fe llega a flaquear. Donde estás al borde del abismo, esta mujer estaba a punto de quedarse sola y eso significaba la muerte, hermanos. No significaba que se iba a quedar sola nada más y que los domingos iban a ir a visitarla a sus hijos y le iban a llevar un pastel el día de la madre. Ella estaba consciente de que al momento de quedarse sola iba a perder ¿qué? Su sustento, sus tierras, su vida. Ya no tenía nada, pero todavía tenía su vida y su esperanza. Y al momento de perder eso, iba a perder también su fe. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa, le pregunta. Y es sorprendente, ¿qué es lo que contesta la mujer en el versículo 2? Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Estaba tan metida en el problema que había olvidado lo que tenía, y lo que era insignificante para ella era significante para Dios. Ella contestó: tu sierva ninguna cosa tiene, hace un espacio y dice, sino una vasija de aceite. Este aceite es una evidencia de que aunque Dios aprieta, ¿verdad?, como nosotros decimos, no te ahorca. Esa vasija de aceite, que era insignificante para cualquiera, era un medio que Dios utilizaría para una mujer que estaba buscando la sabiduría del Todopoderoso. Hay algo de evidencia que esta vasija no era un suministro, esta vasija no era para cocinar. Se tenían dos tipos de aceite en el Antiguo Testamento. Un aceite era para cocinar y otro aceite era una vasija más pequeña que se utilizaba para hacer el aceite, ungimientos. Acuérdense que en el aceite, en la palabra, en el Antiguo Testamento se utilizaba con un propósito también. Además de cocinar, lo utilizaban como unción. Tenía implicaciones teológicas. En primer lugar, significaba la consagración y santidad, ya sea del tabernáculo o de los reyes, en el caso de los levitas, pero a las personas comunes y corrientes se les otorgaba esta opción. ¿Para qué? Para tenerle estas mismas actividades de consagración y santidad en la sanación de los enfermos. Representaba que la separación de los individuos u objetos para Dios no era milagroso. Era un símbolo, hermanos. Utilizabas el aceite, ¿para qué? Para ungir las cosas. Pero no significaba que porque tuvieras ese aceite, nada te iba a pasar, no, era un recordatorio. Recordemos que ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos hoy. Y entonces el aceite lo utilizaban con ese propósito de recordarse que Dios estaba presente en su vida para cuidarlos y cuidar sus cosas. Ese aceite malamente se ha utilizado y se ha malinterpretado esto. ¿Para qué? Para andar ungiendo cosas. A mí me tocó, hermanos. A mí me tocó ver que hermanos traían unos pomitos y aceite que les daban en la iglesia en Estados Unidos, y luego traían unos algodones, y un día me tocó que llegué a una casa y se pusieron todos alrededor de mi camioneta y le empezaron a poner aceite y le ponían y le decían, Dios te guarde. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿No? Bueno, este aceite, en este tiempo que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es la consagración y la santidad dentro de nosotros, el recordatorio que tenemos es nuestra vida y la cruz de Jesús, ¿de acuerdo? Este aceite no tiene ningún efecto milagroso, para que no vaya a querer hacer un negocio millonario saliendo de esta predicación. Ay, el aceite de ahora sí vamos a llenarlo como esa viuda, como esa mujer. Entonces, este era el aceite que tenía, y Dios le dice algo importante. El profeta le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Miren, la cosa importante de esto es que Eliseo le pudo haber hecho el milagro, ¿verdad? Pudo haberle dicho: no te preocupes, cierra y abre los ojos, y en ese momento vas a tener una fuente que va a salir, brotar del suelo, inagotable de aceite. Pero le dice algo muy interesante. Le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos. ¿Saben? La bendición de Dios en el momento difícil
no viene de una manera sobrenatural que no te lleve hacia una cosa en particular, la fe. Al momento de que la mujer iba a pedir vasijas prestadas, ¿qué iba a tener que hacer? Contestar preguntas. A mí me encanta cuando siempre, de verdad, el hermano Iván es una bendición en mi vida porque siempre ejercita mi fe. Le pido algo y me hace 40,000 preguntas: ¿para qué lo necesito? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cuándo lo quiero? En lugar de decirme aquí está, y ejercita mi fe y mi paciencia y mi longanimidad. En lugar de decirme aquí está, me hace una pregunta y luego le digo esto: ¿y para qué lo necesitas? Y luego le pido. Y entonces, esta mujer, imagínense, iba al pueblo con una visión comprometida. ¿Para qué? Para que tuviera una provisión de Dios. ¿Y saben cómo? Contestando preguntas. Oye, tu marido se acaba de morir. Sí, sí. ¿Y tus hijos? Se los va a llevar el que le debemos, ¿verdad? Se los va a llevar Electra, demostrador ahí por 7 años hasta el año del jubileo, porque le debemos la tele. ¿Y para qué quieres vasijas, mujer? Ponte a trabajar. No seas necia, mira. Y la mujer, comprometida con esta visión, va a pedir bandejas a sus vecinos, resolviendo preguntas incómodas. ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso milagrosamente en nuestra vida? En las mujeres, ¿verdad? Que son las que se encargan de proveer, de hacer que la casa funcione, que corra, que haya comida, que esté las tortillas listas, que esté la comida todo limpio y todo lo. Seguramente han vivido necesidad y han vivido sufrimiento, ¿verdad? Pero esta mujer no hablaba de las cosas comunes, estaba hablando de su vida, y Dios le manda a ella algo muy valioso. Le da una orden y ella contesta todas las preguntas, y dependía de ella. Fíjense, Dios iba a bendecirla de una manera o de otra y le iba a dejar plasmada en la Biblia, pero ¿saben qué? Sí dependía de ella en la medida en que ella iba a recibir el cumplimiento de su necesidad. No veo yo por qué, ¿verdad? Nosotros cuando pedimos al Señor, ¿verdad? Y pedimos a Él cosas, a veces nosotros nos queremos alejar de pedir las necesidades diarias de nuestra vida. Y decimos, no, es que es muy trivial que yo le pida al Dios, yo he escuchado, que le pida yo de comer. Ya me dio vida, ya no lo quiero molestar con eso. Esta mujer le pedía la salvación de su vida y le pedía todo, pero estaba en un momento de desesperación. Dios, como Padre amoroso, escucha nuestras oraciones. Y en los momentos de desesperación, usa nuestra desesperación, nuestro sufrimiento y nuestro dolor para proveernos una dosis extra de fe. Esta mujer lo hizo. Y lo hizo no nada más para tratar de llevar a cabo lo que el profeta le había dicho, lo hizo con fe. Y el resultado final es que Dios cuida y provee a sus siervos de maneras que ejerciten su fe. Él no nos puede dejar ser pequeños en la fe, porque la fe, decía Spurgeon, porque la fe es la riqueza de la vida celestial, hermanos. Usted y yo y ustedes mujeres tienen a Dios en la medida en que lo desean. Solo debemos recordar que el deseo que Dios trae a nuestra vida a veces se convierte en débil y breve. Desear una cosa, hermanas, es estar dispuesto a hacer cosas diferentes por eso que deseamos. Dios premia el deseo, ¿verdad? El deseo tenaz, pero el deseo perezoso es diferente. Yo puedo querer una cosa, como yo quiero querer acercarme a Dios, pero si no me comprometo, Dios no va a acudir a mí. No porque me odie, sino porque entiende que mi situación mental, mi corazón, no está listo. La fe perezosa que nomás dice, ay, pues ojalá y que Dios cambie mi vida.
Ojalá que Dios cambie mi hijo. Ojalá que Dios cambie mi hija. Ojalá que Dios cambie mi esposa. Mi esposo, perdón. Esa fe, pues es una fe superficial, ¿verdad? Una fe que se compromete con Dios, ojalá que Dios cambie mi hijo, mi hija, y yo voy a hacer todo lo que sea para evitarle lo que está mal a la palabra. Esa es una fe tenaz. Me va a odiar, me va a aborrecer, me va a dejar de hablar. Es una fe tenaz. Oye, es que yo voy a ir a la iglesia aunque ellos se enojen. Es una fe tenaz. Ay, es el día de las madres, no voy a ir a la iglesia porque van a venir mis hijos que son inconversos. Esa es una fe perezosa. La última palabra la tiene Dios en todo momento. Y con Dios todo es posible. Esto era lo que estaba ejercitando Dios en esta mujer. Y por eso le dice en el versículo 4: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Para que ocurriera este milagro, hermanos, tenía que haber tres cosas principalmente. Primero, una fe que fuera una fe trabajadora. Una fe que lleva a la acción, al propósito de escuchar la palabra de Dios. La primera. La segunda, la capacidad de no tener vergüenza. ¿Por quién? Por la fe que estábamos teniendo. Es común que como hijos de Dios, hijas de Dios, madres, mujeres, no querramos decir y compartir nuestro punto de vista por temor a ¿qué? A ser rechazados por las personas que se dicen amarnos. Yo escuchaba algo muy interesante y déjeme concluir que no existe esa cuestión. Le voy a decir que el otro día escuché a alguien que dijo: es que a tu hermano no le pasa nada por las oraciones de tu madre. Me decían a mí. Saben que tengo un hermano que es inconverso, que es mayor que yo y que pues pues tiene, ¿verdad? El rey, algunos de los reyes de la antigüedad le quedan cortos en la maldad de mi hermano, ¿verdad? Es mi hermano en la carne, pero sí sería muy importante. Y decía: no, es que no le pasa nada porque tu madre siempre lo tiene en las oraciones. Ante los ojos de Dios, las oraciones de la madre y las oraciones del padre, del hijo, del espíritu, no, el Espíritu Santo no, de cualquier sobrino, son iguales. Entonces, ese concepto de que la madre se escucha más es un concepto católico romano, de que como madre Dios protege más al que la madre decida. Ese es un concepto equivocado y erróneo, Es un concepto que viene de la iglesia romana. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la María, ¿verdad? La Virgen María, el ídolo María, dice, acuérdense que dice: ¿que no estoy aquí yo que soy tu madre? Ese es uno de los partes que dicen, ¿verdad? Y como madre intercede ante el padre malvado, que quiere darle unas cachetadas al muchacho porque es un desobediente de lo peor y que necesita el azote. Y su madre, como una madre acuachona, ¿verdad? Como una madre irresponsable, falta de sabiduría, le detiene la mano al padre: no, no le pegues. Oye, pero es un ratero. No, no le digas nada. Eso no es así en la Biblia. En la Biblia eso no es así. Si es un ratero de lo peor y maltrata, merece el mismo castigo. Y que ustedes, mujeres, oren por este malvado, maniático, de lo peor demonio, no significa nada ante Dios, porque nadie puede tenerle la mano a Dios, porque Dios es un rey y es un Dios justo. Amén. Entonces no caigan en eso. Esta madre sabía que sus hijos estaban ahí y les dice: ven, hace lo que el profeta le está diciendo. Y entonces empieza ella a hacer lo que le pidió. Empieza a poner el aceite en las vasijas y este aceite se empieza a fluir, ¿verdad? Y cuando las vasijas, dice en el versículo 5, estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cosas importantes, interesantes de este pasaje: todas las vasijas debían estar, ¿cómo, hermanos? Para poder ser llenas, ¿cómo? Vacías. Las vasijas no eran el medio por la cual la salvación iba a llegar a la casa de esta viuda. Así
como nosotros, nuestra persona debe estar ¿qué? Vacía para poder recibir realmente a Jesús. ¿A quién vino a salvar Jesús? ¿A los justos o a los pecadores? A los pecadores, ¿verdad? Nosotros estamos aquí porque entendemos que somos como estas vasijas, estamos vacías sin Dios. Mujeres, ustedes deben de darse cuenta que no hay nada que pueda llenarlas, ni su marido, ni sus hijos, ni sus vecinos, ni la señora que les vende topper, nadie les puede llenar. Mucho menos, ¿verdad? Cosas externas, si no es que Dios que ha puesto su sangre en ustedes. Ser una mujer sabia significa saber que estás vacía y que solamente Dios puede llenar tu vida. Eliseo sabía que esta mujer necesitaba, no necesitaba el aceite, hermanos, necesitaba la fe. Eliseo le dijo a la mujer lo que iba a hacer y que lo echara con fe sobre estas vasijas prestadas. Fíjense, prestadas. Mientras ella lo hacía, ¿qué pasó? El aceite fluyó, su fe creció. Dios le dijo, te amo, no importa la circunstancia. Te quité a tu marido, sí, pero no te importa porque yo estoy contigo. Mientras ella lo vaciaba, sentía cómo cada cosa milagrosamente iba pasando. Tal vez Eliseo estuvo tentado, no sé, no, yo lo pensaba, a agarrar las vasijas y hacerlo él mismo, ¿verdad? Pero él sabía que eso no iba a llevar a la mujer a que confiara a Dios. Por eso Dios te manda las pruebas que te manda como mujer. Por eso yo me he preguntado, ¿verdad? Y a veces bromeamos el pastor y yo y decimos, ay, mira, ¿y cómo vas a ser tú de suegro? Me dice, no, yo voy a ser, y luego me empieza a echar carrilla, ¿verdad? Y digo, bueno, Dios tiene un plan para mí. Voy a ser un mártir seguramente. Pero Dios tiene un plan, ¿verdad? Porque a través de esto tengo que enseñarle a mis hijas a que deban de ser, ¿qué? Vacías, ¿para qué? Para que puedan ser llenadas por Dios. Las cosas malas van a pasar en todos los lugares. Las cosas van a estar expuestas siempre a un mundo que aborrece primero a Cristo. Y en lo que ellas simbolicen, si es que deciden, ¿verdad?, estar con el Señor. Pero es mi labor el tratar de enseñarles que deben de tener fe a pesar de las circunstancias, esté yo o no lo esté. No hay ningún bien en ser una vasija llena, en creer que vienes a la iglesia nomás para quedar bien con las personas que están aquí. Un Cristo lleno es para los pecadores vacíos. Y solo los pecadores vacíos entienden lo que significa la llenura en Cristo. Mientras haya un alma verdaderamente vacía en una congregación, y es lo que dice Spurgeon, habrá también bendición que surgirá de la palabra y no más. No es nuestro vacío, sino nuestra llenura lo que nos estorba la salida de la gracia gratuita. Cuando venimos a una congregación, cuando ustedes mujeres vienen a una congregación llenas diciendo, no, es que yo ya estoy a punto de ser santa. Esa llenura es lo que estorba el recibir la gracia gratuita, el venir a una iglesia sabiendo que estás vacío, que necesitas de Dios para cambiar en cualquier género, me refiero de hombre o mujer, es lo que hace un cambio verdadero. Y entonces el aceite empieza a fluir. ¿Hasta qué? Hasta que estás lleno, hablo metafóricamente. En el caso de la viuda, el aceite cesó. ¿Cuándo? El milagro fue dado de acuerdo a qué? A la medida de qué? De su fe. Si hubiera agarrado uno o dos contenedores nada más, dos vasijas, ¿cuántos se hubieran llenado? Uno o dos. Si ella fue y pidió todas las vasijas prestadas que tenía, obtuvo un aceite abundante y lleno. ¿Para qué? Para poder suplir las necesidades. Ella misma iba a establecer la medida en que tendría. Y yo creo también que nosotros, usted y yo, en asuntos de bendiciones espirituales, a veces nosotros mismos ponemos nuestro tope. Decimos, no, es que yo no puedo. Es que yo sí creo en Dios, pero no puedo seguir.
Nosotros ponemos un freno, ¿verdad? Porque estamos demasiado llenos de otras cosas. El enemigo de hoy, de nuestro mundo, que se llama Satanás, no ha tratado de vaciar las vasijas, sino de llenarnos con cosas que son basura, para que no tengamos la necesidad de darnos cuenta de que estamos vacíos y que necesitamos, como esta viuda, el aceite en nuestra vida, la fe en nuestra vida. La fe de que Dios nos da tiene que ver con las misericordias que Él mismo ha puesto, pero que nosotros no decidimos tomar porque estamos muy llenos. Nosotros mismos, hermanos, hacemos que nuestra fe sea poca. ¿Saben cómo? Con nuestras pocas oraciones. Tenemos que ver más allá. El aceite no se derramó al suelo ni fluyó. Simplemente fue diseñado ¿para qué? Para estar en ¿dónde? En un contenedor, en una vasija. Cada vasija debe ser preparada, recolectada, reunida, puesta en un lugar. Y debe ser ¿qué? Vaciada. ¿Saben que esta es una realidad en todas las cuestiones? Y no estoy hablando de nada más de la prosperidad, pero dése cuenta, y tú no... A ti cuando tienes, ¿verdad? En el caso metafórico del aceite, bienes materiales y no los derramas al servicio de Dios, eres una vasija que no necesita nada porque siente que está llena. ¿Sabe cuál ha sido el éxito en la vida? Se lo digo con humildad, pero ¿sabe qué? Cuando yo entendí que el quitar las bendiciones materiales que según yo administraba para Dios, no eran mías, en el momento que entendí que esa era parte no mía, sino que era de Dios, y la derramé en constante movimiento, fue cuando mi vida cambió. No antes. El principio de este milagro, de esta cuestión de la fe, es que la cantidad del trabajo que el hombre y la mujer ponen determina la cantidad de la bendición y la provisión realmente recibida, porque estaba hablando de una manera espiritual. Ahora, Dios no le dijo, ay, ¿verdad? Te voy a dar aceite suficiente para que puedas vender y poner una cadena de aceite, ¿verdad? Que venda fuera del templo, todo lo demás. El resultado es, Dios cubrió su necesidad y le dijo, fíjense, el versículo 7, perdón. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. No le dijo, vas a establecer una cadena de aceite, de unción en todo Israel. Vas a tener una cadena gigante y luego vas a comprar un palacio. No, a ver, hermano, Dios le proveyó lo que ella más necesitaba. ¿Y saben qué era eso? Fe. Era el aceite. El aceite era un medio. El milagro que la libertó de la muerte y de ver a sus hijos esclavos y el sufrimiento, fue el medio por el cual Dios hizo crecer ¿qué? Su fe. Ella entendió que al buscar a Dios sabiamente, ella iba a experimentar siempre que buscara a Dios la contestación a sus oraciones. Como mujer están tentadas siempre ¿a qué? A ser influenciadas por todo lo que está afuera. Dense cuenta. Cuando llega, ¿verdad? Ya no llega antes, ahorita ya hay Betterware y todas esas cosas, pero antes cuando iban las personas a vender puerta a puerta, ¿quién se acuerda de eso? Llegaban y tocaban y te decían, ¿está la señora de la casa? Si tú abrías la puerta a un niño o un varón, decían, ¿está la señora de la casa? ¿Por qué? Porque la mayoría de veces estaba influenciado, ¿para qué? Porque sabe que la mujer pone instintivamente más atención, porque así está diseñada. Y es más fácil venderle a una mujer, porque es más fácil crearle una necesidad que a lo mejor venderle a un hombre que por sí escucha menos. Dios sabe perfectamente nuestras debilidades, entonces por eso Dios nos incita y les incita a ustedes, mujeres, a buscar el camino de Dios, buscar la sabiduría que viene de Dios, porque tenemos un Dios que es justo y que nos da abundantemente. Y que Dios escucha y que no escatimó incluso a su hijo
Lo entregó por nosotros para el pago de nuestra salvación. ¿Para qué? Para llenar nuestras vasijas, porque sabía perfectamente que estábamos vacíos. ¿Para qué? Para que como estos hijos de esta mujer ya no seamos esclavos de nuestro acreedor, ¿verdad? Ya no seamos esclavos del pecado, sino que seamos parte de nuestro ayudador, de Jesucristo, profeta por excelencia, el cual que es accesible, está dispuesto a ayudarnos como sus hijos y a todo aquel que se acerca a Él con fe, con un corazón como contrito y humillado. Pero para esta fe es necesaria la obediencia. Para esta mujer creyó porque obedeció. Obedeció porque escuchó. Para poder ver la mano poderosa de Dios en tu vida, necesitas confiar en Dios, escuchar con fe, obedecer a lo que Dios te dice, para que las circunstancias más difíciles en tu vida sean de bendición. Mujeres, yo sé que existen batallas en momentos difíciles, pero su solución y la solución de cualquier cristiano está a la distancia de una oración. Está a la distancia de querer escuchar la voz de Dios en su vida. Y para las congregaciones que busquen al Señor realmente, estos milagros son posibles. Yo no sé si tu vasija hoy, ¿verdad? Metafóricamente hablando, esté llena o sientes que viniste solo por convivir. Pero yo sí me doy cuenta de que existe una necesidad constante en tu vida y en la mía. Y que de acuerdo a lo que tú quieras convencerte, vas a recibir lo que Dios ha puesto para ti, su palabra y en tu vida. ¿Quién no quiere tener una vida llena de sabiduría, hermanos? Esto no es exclusivo para las mujeres. Hoy todos estamos buscando las cosas que nos llenan, pero no las que nos llenan y nos acercan a Dios. Todos estamos buscando la sabiduría del mundo, pero no todos estamos buscando la sabiduría que nos acerca a Dios. Todos tenemos fe, pero no todos tenemos una fe trabajadora que nos lleva cada vez más a Dios. Todos queremos llenura, pero nadie busca la llenura del Espíritu Santo, la santidad, la negación y las consecuencias de vivir así. Pensemos en lo que estamos hablando, hermanos. Pensemos cuál es el objetivo de venir a la iglesia. Este no es un club social. Es preferible, si no quiere, buscar al Señor con delicadeza, con ¿verdad? Con tenacidad. Yo le decía a alguien el otro día que me daba algunos argumentos por lo que es ateo y le explicaba la diferencia y le decía, es que realmente no quieras ser medio bueno. Mejor sea la peor versión de ti. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le agrada la tibieza. Si tú crees que te vas a salvar por hacer algunas 2, 3 cosas buenas, te voy a confirmar de una vez que no es así. Puede ser la peor versión de tú mismo, puede ser el matón que tú quieras, puede ser el peor de los narcos, puede ser el peor de los asesinos. ¿Y sabes qué? Para Dios, si no eres hijo de Dios, eres tan malvado como esos, porque eres hijo ¿de qué? De la aflicción, del dolor y del pecado. No te engañes. No te engañes en querer negar a Dios. No te engañes en querer hacer las cosas medio bien. Mejor dale. Sé la peor versión de ti mismo, porque a Dios, ante Dios, no tienes justificación y vas a ir al infierno. Así de fácil. Así de sencillo. No hay medio bueno, medio salvo, medio esto, medio comprometido. ¿Eres hijo de Dios o eres bastardo? Punto. No hay más. Vamos a cerrar con una oración. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar desde ahí, de su lugar. Vamos a orar por las madres de esta congregación, por las madres de las personas que vienen a esta congregación, que a lo mejor no son cristianas el día de hoy. Pero vamos a orar por ellos, pero sobre todo por nosotros, ¿no? Póngase de pie. Y vamos a dar gracias. Señor, alza sus manos, cierra sus ojos, por favor, ahí.
Señor, te damos gracias, Padre, en este día, por todas las madres del mundo, Señor. Aquellas que no han creído en ti, Señor, y aquellas que a lo mejor han creído en ti momentáneamente, pero que no ha llegado su tiempo. Mi mayor anhelo, Señor, siempre fue que mi madre conociera la verdad del Evangelio, se arrepintiera. Y Señor, yo he visto esa promesa cumplida. Padre, yo te pido que todas esta congregación, las madres de esta congregación, puedan ser mujeres que busquen con sabiduría tu palabra, Señor. No importa que hayan venido ayer al Evangelio o que tengan 40 años acudiendo a una iglesia, Señor, que busquen a ti, que te busquen a ti, Padre. Que sean como esta viuda, que escuchen el consejo de tu palabra. Que sigan con fe las órdenes que les has puesto, Señor. Padre, te pido también por aquellas madres que no están aquí, porque no han escuchado la voz del Evangelio, porque se han retirado, porque han preferido servir a sus hijos antes que a ti, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de ellos y te pido por cada una de las personas que está escuchando hoy en este día a lo lejos. Padre, aquellas personas que se han ido ya de esta tierra, que han sido juzgados, Señor, y que nos queda la duda de si fueron o no hijos de Dios, yo te pido por las personas que están vivas en este momento, Señor, porque sabemos que mientras haya vida hay esperanza, para que esos eventos nos sirvan de un ejemplo claro y que podamos convertirnos con verdad hacia ti, Señor. Bendice a estas madres, Padre, y a todos los demás, bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Además de eso, Señor, bendice estas ofrendas.